Regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Richel Briceño nos continúa acompañando. Bueno, Richel, seguimos acá en vivo, también leyendo los comentarios que nos hacen llegar de parte de nuestra audiencia, y estábamos hablando de un tema fundamental, los cambios dentro del poder moral, del poder ciudadano, y también otros cambios que deben seguirse dando. Veíamos, por ejemplo, más temprano en las imágenes de la llegada del secretario de Interior de Estados Unidos. Era recibido por el nuevo viceministro para América del Norte y Europa, quien además fue recién nombrado y es una figura que viene de la oposición. Son pequeñas muestras, pero para algunos es un signo importante, mientras que para otros se trata de algo insignificante, que hace falta mucho más. Sí, respecto a esta visita, es importante destacar quién recibió al secretario de Interior de Estados Unidos. Lo recibió un joven opositor que ha militado en la oposición venezolana y que fue nombrado viceministro para Europa y para el norte. Es decir, una nueva cara que antes no figuraba en las estructuras del poder del Estado. Eso debería ser, digamos, no la excepción, sino la regla dentro de las instituciones del Estado. Es decir, poder tener en diversos cargos de las instituciones públicas personas que respondan más que a ideologías, bueno, a aquellos perfiles idóneos para poder estar acompañando al Estado en su labor de recibir las relaciones diplomáticas, de resolver los asuntos diarios de la población, y creo que esto es sumamente significativo porque puede abrir la participación también a otros actores políticos, a otras personas de la sociedad civil. Si tú me preguntas hoy día, ¿el defensor del pueblo debería ser parte de algún movimiento político? No, no debería, debería responder al país, y creo que hay grandes perfiles en este país para ese cargo. Por ejemplo, la profesora Ana María San Juan, que está dentro de la Comisión de Convivencia y Paz, el profesor Michael Pelford. A mí me parece que son perfiles idóneos para estar allí como defensores del pueblo. Ahora, lo importante es que quien sea elegido para ese cargo verdaderamente tenga la intención y la voluntad de responder al respeto irrestricto de los derechos constitucionales que se encuentran establecidos en nuestra Carta Magna y en las leyes de la República. Bien, Richel, como sabes, aquí siempre escuchamos diferentes visiones y nos corresponde escuchar al gobernador del estado Cojedes y dirigente político Omar Galíndez, quien también ha dado su visión sobre estos cambios que se están realizando y cómo deberían ser. Él dice que deberían generar confianza. Lo vamos a escuchar más adelante, pero es otra de las opiniones, ¿no? Que coincide con la postura que nos has mencionado, y así muchos dirigentes políticos. ¿Creen que puedan ser escuchados, ya que estamos en este nuevo momento? Lo has dicho, es una oportunidad de cambios reales. Que la oportunidad no se nos vaya entre las manos y entre los dedos, que realmente esa voluntad política que hay de asumir cambios a favor del país no sea solo por lo que ocurrió el 3 de enero a nuestra nación, un bombardeo que deja una mancha y una huella histórica que jamás va a poder ser borrada ni por nuestra generación ni por las futuras. Que aprendamos a trabajar en equipo, que nos reconozcamos. Yo creo que dentro de toda esta potencia mundial, como es Estados Unidos, pescó en río revuelto. Frente a estas grandes pugnas que tenía la oposición y que tenía el gobierno, dijo, bueno, es el momento de actuar, y en este momento Venezuela se convirtió entonces para ellos en un objetivo en sí mismo para poder tener frentes, digamos, más alejados, como por ejemplo la guerra que hoy tiene Estados Unidos con Irán, ¿no? Es imposible pensar ese conflicto bélico de Estados Unidos con Irán sin antes haber garantizado lo que hicieron con Venezuela el 3 de enero, el dominio del petróleo básicamente, y hoy podemos ver que no es solamente el tema del petróleo, es también la minería. Los minerales raros. Así como se adecuó la ley de hidrocarburos para los intereses no solamente de Estados Unidos, sino para grandes transnacionales, también hoy vamos a tener más adelante seguramente una reforma de la ley de minas para garantizar, digamos, este monopolio
que necesita Estados Unidos en su geopolítica mundial. Y coincide porque el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recientemente mencionaba una modificación en esta ley, así que es probable que además veamos estos cambios rápidos. Hemos visto que la Asamblea ha venido aprobando una serie de reformas o de otras leyes en medio de este nuevo momento político. Pareciera que esto va a seguir así avanzando a 2 meses de ese 3 de enero. Tenemos 2 meses y parece que hemos recorrido un año en cambios, definitivamente. Y desde tu punto de vista, hay otro elemento fundamental que es necesario para poder avanzar. Estados Unidos ha dicho que estamos en una fase de estabilización para luego pasar a esa recuperación económica y finalmente la transición. Esto suele generar diferentes reacciones, quienes dicen que es necesario primero unas elecciones o una transición antes de los otros esquemas. Sin embargo, ha quedado muy claro, lo han reiterado, que lo que corresponde es una estabilización para garantizar esa estabilidad económica. En medio de la estabilización también es importante la recuperación de la confianza de los diferentes actores, del entendimiento, de las reuniones entre quienes piensan distinto, un hecho que lamentablemente en nuestro país no lo hemos visto, pues aquel que piensa distinto se le suele etiquetar, se le suele juzgar, incluso dentro de los mismos partidos, tanto de un polo como del otro, la crítica no es bien vista. Bueno, si tú entras a las redes sociales el día de ayer y el día de hoy, puedes ver cómo están destruyendo a un periodista independiente que hizo una entrevista al presidente de la Asamblea Nacional. Cuando es el trabajo del periodista, obviamente, entrevistar a quien sea que para que las personas puedan conformarse una idea global de cuál es la realidad que está ocurriendo en el país. Ahora, si tú te empeñas única y exclusivamente en mostrar a un solo sector y es que solo ese sector tiene la verdad, vamos a continuar en un conflicto eterno. No nos vamos a entender y el país no va a avanzar. Yo creo que este es el momento en que los egos tienen que dejarse a un lado y verdaderamente darle la oportunidad a quien la merece, que es el país. Enrique Márquez hace día decía atrás, bueno, hablando de candidatura, bueno, vamos a darle la oportunidad al país. En este momento no es el momento indicado para hablar de quién va a ser candidato a presidente. Bueno, que nuestro candidato sea la Constitución y la democracia. Me parece genial. ¿Por qué? Porque la Constitución sabemos que en sus principios ha sido desvalorizada. El rescate de la democracia es lo que todos perseguimos, pero eso no es posible si no transitamos un camino pedregoso, un camino duro, porque en ese camino nos va a tocar, bueno, aguantar quizás cosas que no queremos, quizás nos va a tocar ceder parte del poder o nos va a tocar ceder parte de nuestros principios, pero bien sea por el tener el entendimiento de todo el país. Hay que apostar a que esta oportunidad, vuelvo y lo repito, sea, digamos, el momento preciso, conciso y adecuado para que el país pueda salir del hoyo en el cual se encuentra, no solo después del 3 de enero, porque vuelvo y repito, el 3 de enero, aunque muchas personas lo celebran, yo creo que en el fondo todos los venezolanos tenemos que lamentar ese suceso, porque deja una huella imborrable en nuestras vidas y en la historia de Venezuela. Entonces, no solamente el hoyo del 3 de enero, sino el hoyo antes del 3 de enero. Hay que salir de toda esa dificultad que a final de cuentas a quien perjudica siempre es a la ciudadanía y a la población, digamos, más desasistida en sus derechos y en sus oportunidades. Así es, como tú lo mencionas, la población venezolana al final es quien más ha sufrido los últimos incidentes de esa dinámica, de esa diatriba estéril que lo que ha dejado, pues lamentablemente, en algunas oportunidades, fallecidos de ambos lados. El tema económico, en algún momento se habló de la guerra económica que los ciudadanos pues ya bien conocemos, el desabastecimiento, el tema de la luz eléctrica que ha sido una constante que se mantiene, el tema de la gasolina que uno se pregunta, Venezuela con tantos recursos, con tanto que tenemos en nuestro país y aún continúan esas colas para surtir gasolina, quizá no tanto como antes, pero en el interior del país quizá hay aún más colas para surtir el combustible. Entonces, todo esto son interrogantes que la población todavía no termina de entender por qué no se resuelve. Bueno, tenemos apenas 2 meses de una realidad política distinta. Hay que esperar a ver cómo avanza todo el tema de la producción petrolera. Se estima que a finales de este año nosotros alcancemos al menos
1.600.000 barriles diarios. Eso es una gran cantidad de petróleo que no solamente va a satisfacer la demanda internacional, sino que también va a satisfacer pues, el acceso a la gasolina y al gas a lo interno en Venezuela. Richelle, tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos conversando, siguen más informaciones en desarrollo a medida que hablamos porque es parte de esta nueva dinámica con Estados Unidos y eso seguiremos hablando al regreso, no se aparten.